Muy buena, mi gente. Una semana más, aquí estoy con todos vosotros, con el objetivo de contaros un nuevo episodio de nuestra historia. En este caso, los Austrias mayores. Así que sin más dilación, vamos con ello. Bien, antes de empezar a hablar de Carlos I, me gustaría explicar qué ocurre antes de su reinado. Como ya expliqué, de los 5 hijos que tuvieron los reyes católicos, fue la tercera, Juana, quien acabó siendo la heredera al trono. Juana fue casada con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña e hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo. Este matrimonio se queda bastante lejos de ser ideal, es más, podríamos decir que la relación de ambos era bastante tóxica. Felipe, a la que podía, se iba de putas o con sus amantes. Y Juana, por otra parte, tenía 3 problemas. Estaba locamente enamorada de Felipe, tenía unos problemas de celos bastante serios, como es lógico, al ver que su marido le era infiel, y luego tenía un problema de inestabilidad mental, provocado por lo que parece ser un trastorno bipolar. Estos 3 factores dieron lugar a un cóctel perfecto que emplearon tanto los reyes católicos como Felipe el Hermoso para apartar a Juana del trono. Tanto es así que Isabel la Católica, antes de morir en 1504, dejó escrito en su testamento que a su muerte, Fernando el Católico asumiera la regencia del reino de Castilla. Como es tradición en la familia, a Felipe no le gustó lo que ponía en el testamento e impugnó esta decisión. Afortunadamente, Fernando y Felipe acordaron en la Concordia de Salamanca que ambos se encargarían del gobierno del reino. Sin embargo, no se debían de llevar muy bien. Llegó un momento dado que Fernando cogió, mandó a tomar por culo todo y se piró a Aragón, donde se casó con Germana de Foix y tuvieron un hijo, Juan de Aragón y Foix. Esto podrá parecer una tontería, pero lo que Fernando realmente pretendía aquí era desligar el reino de Aragón del de Castilla, es decir, anular la unión dinástica, pero eso es otra historia. De vuelta a Castilla, Felipe en julio de 1506 se proclama rey en las Cortes de Valladolid. Sin embargo, y lamentablemente, unos meses después, en septiembre, fallece en extrañas circunstancias. Hay varias teorías sobre su muerte. La primera y la más famosa es la que dice que murió al beber un vaso de agua fría después de jugar a la pelota. Hay otra que dice que murió de peste, sin más. Y la que más me gusta es la que dice que Fernando el Católico fue el encargado de la muerte de Felipe, seguramente envenenándolo. Sea como fuere, la cosa es que Felipe cascó irremediablemente, lo cual fue muy conveniente para Fernando. Tras la muerte de Felipe, a Juana se le fue totalmente la cabeza. Cogió el féretro de Felipe y lo llevó desde Burgos, que fue donde murió, hasta Granada, andando, y tardó 8 meses. Únicamente paró en Torquemada, Palencia, para dar a luz a su sexta y última hija, Catalina. Por otra parte, Fernando el Católico y el cardenal Cisneros, amigo íntimo de Isabel la Católica, asumieron la regencia del reino de Castilla y finalmente encerraron a Juana en 1509 en el monasterio de Tordesillas, y allí permaneció hasta el día de su muerte, el 12 de abril de 1555. A partir de aquí, Fernando el Católico y Cisneros gobiernan tranquilamente hasta 1516, año en que Fernando el Católico muere por exceso de afrodisíacos, en un intento de engendrar más hijos con Germana de Foix. Tras la muerte de Fernando, Cisneros aguardó pacientemente a que el heredero al trono llegara a la península, para así finalmente morir en paz. El heredero en cuestión era Carlos de Habsburgo, hijo de Juana y de Felipe. Nació en 1500 en la ciudad belga de Gante y allí residió y recibió una educación a la flamenca por parte de su tutor Adriano de Utrecht. En el año 1517 llega a la península y en 1518, con el permiso de su madre, aunque con muchas comillas, es proclamado rey en las Cortes. Para este momento, la herencia de este muchacho ya era bastante prometedora. Por parte de los reyes católicos había recibido todos los territorios de la monarquía hispánica. Esto incluye las coronas de Aragón y Castilla, así como los territorios de América y los del Mediterráneo, incluyendo las plazas en África y en Italia. Por parte de su padre recibió el condado de Borgoña y el Franco Condado, y a la muerte de su abuelo Maximiliano en 1519 recibiría los territorios de los Habsburgo, es decir, Austria, así como el derecho a la corona imperial.
Es precisamente para financiarse la coronación que en el año 1520 Carlos I sube los impuestos en la corona de Castilla. En consecuencia, se dio un levantamiento, la Revuelta de las Comunidades, encabezada por Padilla, Bravo y Maldonado. A Carlos I se la pela, se pira a Aquisgrán para que le coronen y ahí se queda, y deja de regente a Adriano de Utrecht, quien monta un ejército y ejecuta a estos tres señores, acabando con la revuelta en el año 1522. Paralelamente a este conflicto se dan otros dos. Por una parte, la invasión al Reino de Navarra por parte de Francisco I de Francia, y por otra, la revuelta de las Germanías en los reinos de Valencia y Mallorca entre 1519 y 1522. Esta revuelta se dio como respuesta a la pérdida de los privilegios de los artesanos y los gremios frente a la nobleza. Al igual que los comuneros, fue aplastada. En el panorama internacional, Carlos I tuvo tres grandes enemigos: Francia, el Imperio Otomano y los protestantes. Voy a ir en ese orden. Carlos V y Francisco I de Francia se enfrentaron en 5 guerras, aunque solo nos interesan 2. La primera es la invasión del milanesado, que concluyó con la victoria de Carlos I en la batalla de Pavía en 1525, apresando a Francisco I y recluyéndolo en Madrid. En la segunda destaca el saco de Roma de 1527, tras lo cual Carlos V sometió al Papa Clemente VII, quien era aliado de Francisco I, logrando que le coronara emperador en el año 1530. El Imperio Otomano de Solimán el Magnífico fue más problemático. Tras la muerte de Luis II de Hungría en la batalla de Mohács en 1526, los turcos sitiaron en varias ocasiones la ciudad de Viena. El primero se dio en 1529 y fue Fernando de Habsburgo, hermano de Carlos, quien acabó con el asedio. En 1532 se dio otro asedio, pero la llegada de Carlos fue motivo suficiente para que los turcos se retiraran. En el Mediterráneo el enemigo fue el almirante otomano Barbarroja, quien se hizo con Túnez y Argel. Si bien Carlos V logró recuperar Túnez en 1535, fracasó en 1538 al intentar recuperar Argel, convirtiéndose así los otomanos en la potencia hegemónica del Mediterráneo. El último problema fueron los luteranos. Ante la división interna que el luteranismo causó en el imperio, Carlos V celebró las dietas de Worms en 1521, Espira en 1529, Augsburgo en 1530 y Ratisbona en 1532, con el fin de llegar a un acuerdo. Ante la incapacidad de solucionar este conflicto y viendo que la Iglesia necesitaba una reforma, el Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento en 1545. El problema estaba en que los protestantes ya se habían hartado, por lo que conformaron la Liga de la Esmalcalda, estallando la guerra con Carlos V, quien venció en la batalla de Mühlberg en 1547. Tras esto publicó el Interim de Augsburgo, una medida provisional en lo que acababa el Concilio de Trento. Spoiler: el conflicto no acababa, y Carlos, cansado de las moscas cojoneras que eran los protestantes, firmó la paz de Augsburgo en 1555, que se resume en la frase de cuius regio eius religio, es decir, reconocía la libertad religiosa dentro del Sacro Imperio. Tras la derrota ideológica que supuso renunciar a la Universitas Cristiana en Europa, Carlos V abdicó en 1556, dividiendo sus dominios entre su hijo Felipe, quien recibió los territorios hispánicos, y su hermano Fernando, quien le sucedió en el trono imperial. Finalmente se retiró al monasterio de Yuste, donde murió en el año 1558 enfermo de malaria. En la política interior de Felipe II destacan 2 cosas: la sublevación de los moriscos de 1568 a 1571, que se dio en respuesta ante una política bastante opresiva de los moriscos que vivían en esta ciudad de Granada, y el caso de Antonio Pérez, posiblemente el mayor traidor a la patria que se ha visto en nuestra historia. En cuanto a la expansión del territorio hispánico, se conquistan las Islas Filipinas y se incorpora al Reino de Portugal en 1580, ya que Felipe II era hijo de Isabel de Portugal, quien era, a su vez, hija del rey Manuel I. En cuanto a belicosidad refiere, Felipe II continuó el legado de su padre. En 1557 venció a la Francia de Enrique II en la batalla de San Quintín, tras lo cual mandó erigir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que a día de hoy sirve como panteón real de los reyes de nuestro país. Además, venció a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571, descrita por Cervantes como la más grande ocasión que vieron los siglos. Por otra parte, y en respuesta a la reforma protestante, impulsó la contrarreforma, provocando que los Países Bajos se rebelaran, por lo que envió a los tercios de Flandes bajo el mando del Gran Duque de Alba. Esto la verdad que fue una cagada bastante gorda, ya que provocó la independencia de facto de los Países Bajos. Además de todo esto, Isabel I de Inglaterra, la reina virgen,
Tan anglicana como por culera, se dedicó, efectivamente, a dar por el culo. Hizo todo lo posible para obstaculizar a Felipe II, con el fin de conformar un frente atlántico contra la monarquía hispánica. Apoyó a los piratas, en especial a Francis Drake. Apoyó a los holandeses en la Guerra de Flandes. Y apoyó también a don Antonio de Avís, rival de Felipe II por la sucesión al trono portugués. Ante estas provocaciones, Felipe II organizó la Gran Armada, una flota con la que pretendía invadir Inglaterra. Pero tuvieron tan mala suerte que en el primer viaje esta armada fue vencida en el año 1588. Aquí habría que apuntar que las condiciones meteorológicas no eran muy favorables, que digamos, pero bueno, la historia es la que es. Obviamente los ingleses fueron unos cabrones y rebautizaron la Gran Armada como la Armada Invencible, porque al parecer esto del humor no es solo cosa española. Ante esta humillación, Felipe II cae en depresión y muere en el año 1597 pacíficamente en su cama del monasterio del Escorial. Le sucederá su hijo Felipe III, y con él empezará la decadencia de la monarquía hispánica, pero eso es tema para el siguiente vídeo. Hasta entonces, mi gente, me despido. Chao.